Buen día. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y para la radio frecuencia 808 de Salinas a una artista uruguaya muy exitosa que vive en Brasil. Buen día, Bárbara Álvarez, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, ¿qué tal? ¿Dónde estás, Bárbara? ¿En qué ciudad estás viviendo? Estoy viviendo en San Pablo, ya ¿Hace hace mucho? 10 años. ¿Cuánto? 10 años. Este 10 año se años. cumplen 10 años. Che, ¿y volvés con frecuencia a Montevideo? ¿Vos sos de Montevideo o de Punta del Este, sos tú? Yo nací en Montevideo, pero cuando cumplí un año, mis padres se mudaron conmigo para Punta del Este y ahí viví hasta empezar facultad, hasta los 18 años. Después viví hasta los 43 en Montevideo, entre los 18 y los 43, y a los 43 me mudé para acá y hace un tiempo ya que estoy por acá. Che, Bárbara, ¿volvés con frecuencia a Montevideo? Ah, sí, vuelvo bastante, vuelvo mínimo 2 o 3 veces por año. Vuelvo allá, en realidad vuelvo más a Punta del Este porque mi madre vive allá, y porque, en fin, igual voy a Montevideo porque tengo amigos y eso, así que no dejo de pasar varias veces por año. Vos trabajaste bastante tiempo en Uruguay también en cine, ¿verdad? Hay varias Sí, producciones. Sí. Recordanos las producciones uruguayas en las que estuviste trabajando. Mira, la primera fue 25 watts de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll en el 2000. Después estuvo Whisky en el 2003, perdón, antes, entre Whisky y 25 watts, estuvo El viaje hacia el mar de Guillermo Casanova. Después Whisky, también de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll. Eh, También trabajé en Acné de Federico Beiroj, unos años después. Solo de Guillermo Rocamora. ¿Qué más? Tres de Pablo Stoll. Y a ver si me acuerdo de alguna otra peli que haya filmado por allá. No, esas serían las películas uruguayas en las que participé. Che, Bárbara, y ahí siempre en la dirección de fotografía. Sí, siempre, a partir de 25 watts ya como fotógrafa, sí. Pero bueno, empecé antes a trabajar, empecé como asistente de cámara, empecé bien como desde el principio, asistente de cámara, después operadora de cámara y después ya como fotógrafa. Desde 1995 más o menos que trabajo como fotógrafa. Como fotógrafo. Y describinos, porque vos trabajaste también un poco al principio en fotografía fija, un poco a partir de tu carrera, ¿no? Y ahí se fue abriendo lo de la fotografía para video. ¿Cómo ha sido ese pasaje? En realidad no trabajé, fue una cosa más amateur. Yo fui a la Universidad Católica del Uruguay, en donde estudié Ciencias de la Comunicación, y ahí una de las materias era fotografía fija. Y aparte, además de los cursos en la universidad, hice algún otro curso de fotografía de prensa y de introducción a la fotografía extra facultad, pero nunca trabajé profesionalmente en la fotografía fija. Siempre fue algo como de gusto. Y también como un inicio y una aproximación a lo que después sería, me parece, mi trabajo. El trabajo en fotografía de cine, el diálogo tuyo es con el director, básicamente. ¿Cómo funciona la estética? Porque vos sos la que dirige la estética del film, ¿verdad? Sí, 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 y se hace como en conjunto. Mi relación más importante y más cercana y la fundamental, sí es con el director o la directora. Este,
pero también es con el director de arte, con el maquillador, con él o la vestuarista, en fin, siempre la comunicación es bastante grande con todo el equipo, preferiblemente, hay veces que no se da, pero bueno, cuanto más comunicación haya entre todos, eh, es como que más claro, se marca más claro el camino estético de la película. Pero sí, fundamentalmente es con el director. Y sí, yo es como que, el fotógrafo como que lidera así la parte específicamente visual de encuadres, de iluminación, de movimientos de cámara, de posición de los actores en el cuadro, en fin, ya bien estrictamente dentro de la imagen que estamos viendo. Eh, Sorprendente tu trabajo con este último film que fue Utama, de una belleza sin igual. Imagino que el paisaje allí te estimuló muchísimo, ¿no? Sí, sí, ese lugar es como de otro planeta, es increíble. Y sí, ayudó bastante, teniendo como base la historia y el guión y los actores y la dirección de Alejandro, el resto era como elegir una dirección para dónde ap- apuntar la cámara y filmar. Este, Porque realmente el paisaje era impresionante, impresionante. Y qué bueno que se notó en la película, ¿no? Porque hay veces que no, que dependiendo de la historia, el, el paisaje queda medio escondido, pero aquí era una parte importante, era un actor más de la película, de la historia, y sí, está muy presente. Metámonos un poquito en lo técnico de este film y de tu trabajo allí. El sol era abrasador, pero ¿hay ayuda mecánica también de iluminación? Teníamos algunas luces, usamos bastante poco. Hicimos un pedido de luces en La Paz que era básicamente para que no faltase nada una vez en la locación, que era tan difícil de acceder y todo eso. No, no, si se nos ocurría que queríamos, que precisábamos alguna cosa extra, iba a demorar, qué sé yo, mínimo una semana en llegar ese equipamiento a la locación. Por lo que en realidad lo que se pidió, que fue bien poco, se pidió más como backup por si se nos había olvidado algo o nos dábamos cuenta de que surgía alguna situación nueva que teníamos que iluminar con luz artificial. Y también para las noches, las nocturnas que hicimos, los días que se filmó de noche, que son bien poquitos. Pero fue casi todo, fue luz natural. ¿Y los interiores dentro del rancho? Los interiores dentro del rancho también teníamos unas gelatinas que se usan para poner en las ventanas, para bajar un poco la luz, y a veces para mantener una continuidad de luz, si se nos hacía muy tarde en el día para filmar y si se nos iba un poco la luz, teníamos algunos faroles para apoyar y para mantener esa continuidad que se precisa para filmar una escena entera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la locación tú? Y yo llegué, creo que 2 semanas antes de empezar el rodaje, una para ver y elegir las locaciones junto con el director y con la directora de arte, y, y la otra para dedicarnos específicamente a hacer el plan de filmación con el director, que es como planear qué planos vamos a hacer para qué escenas y qué lugares vamos a elegir para qué escenas también. Entonces, eso es un trabajo de mesa que se hace, que es muy importante porque se planifica todo y luego eso se usa durante el rodaje. eh, para aprovechar más el tiempo y para también encontrar un lenguaje visual de cómo vamos, de qué queremos expresar con cada escena y con cada posición de cámara, en fin, elegir todas esas cosas, tener como una estructura ya de lo que vamos a hacer en el rodaje. eh,
previamente, porque si no se perdería un montón de tiempo en el rodaje, pensando cada vez, cada plano que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Quiere decir que vos que en esas 2 semanas previas sacabas fotos de los distintos lugares y los distintos animales para ponerlos en la mesa y ahí elegir. Sí, lo que se hace, sí, lo que se hace es sacar fotos o dibujar también. Yo no sé dibujar, pero en fin, más o menos eh, se hacen croquis de los lugares, se hacen plantas también de cada... en realidad aquí era mucho paisaje, pero por ejemplo adentro del rancho o de la parte del comedor o del otro que era donde dormían ellos se hacen plantas, se diseñan diferentes dibujos como para luego en el trabajo de mesa tener más claro y poder dibujar dónde va la cámara, y apuntar si es un traveling, si es un plano fijo, por dónde va a entrar el actor. Todo eso siempre es una guía para luego cuando vamos a filmar porque teniendo esa guía uno puede sentirse más libre durante el rodaje para hacer cambios, ¿no? No es una cosa tan estructurada que hay que seguirla al pie de la letra. En el momento siempre surgen cosas nuevas, imprevistos o propuestas de los actores de hacer cosas diferentes. Entonces, este, ese trabajo previo sirve como una guía, pero no es determinante de cómo vamos a filmar después. Determinante 100%. Esos caminos del camino de los animales hacia la nada, no sé si a dónde van, pero Mm. tomados de muy de lejos, donde se ve ese horizonte, ¿eso también está como pensado o fue encontrado en el lugar, cuando improvisaron ahí? Hay algunos que estaban pensados para ser así y otros que fueron encontrados en el lugar. Hay un remolino, por ejemplo, de viento que agarra una tierra, un polvo y empieza como que es un remolino largo y alto. Ese fue casual, pasaba todo el tiempo y bueno, y como la idea era incluir al paisaje y al clima y a todo lo que estaba pasando en la naturaleza en ese momento en la película, estábamos bien atentos para también registrarlo. Y la tormenta de lluvia que se sobreviene, La del último plano de la película. mm, Eso fue postproducción, porque no tenemos un sol, un cielo azul, creo, o con alguna nubecita, pero no lo suficiente para dar esa idea de que iba a cambiar el clima. ya. Bárbara, tú has tenido mucho éxito ahí en la industria cinematográfica brasilera. ¿Cómo funciona tu trabajo? ¿Perteneces a una empresa productora? ¿Te llaman en forma independiente? ¿Cómo es el manejo? Mira, yo soy freelance desde que empecé, como casi todo el mundo, como, no sé, el 95% de los fotógrafos. Y me parece, básicamente uno va trabajando y en ese sentido nuestro trabajo es como nuestra carta de presentación, ¿no? O nuestra tarjeta de presentación. A partir de los trabajos que uno hace, es que recibe nuevas propuestas. Y me considero exitosa ya pudiendo hacer lo que hago, que me encanta, que lamentablemente no todo el mundo puede, pero eso realmente, ese es el éxito mayor, poder hacer lo que a uno le gusta. Y ha venido desde 25 Watt, creo, Whisky, que son una de las primeras, ¿no? De las películas hechas por ti. Eh, el avance tecnológico también te obliga a mantenerte muy actualizada en lo tecnológico, ¿no? En las nuevas Sí. máquinas. Contanos un poquito qué ha venido cambiando así drásticamente lo tecnológico para una fotógrafo como tú. Y todo. Me parece que mi generación agarró justo el cambio entre el cine, el negativo y el digital. Desde el fin del negativo hasta el comienzo del digital y su evolución, que ha evolucionado bastante desde la primera vez que se usó. Este, Fue como de lleno, yo soy feliz de haber participado, de haber podido hacer, de haber podido filmar en negativo
varias películas antes de empezar a trabajar con el nuevo soporte digital, al que sí, uno acaba acostumbrándose porque no tiene mucha opción. Este, y quizás al principio no con mucho gusto, porque el negativo es una cosa tan linda y la imagen que tiene es tan increíble, que al principio el digital no tenía y era muy difícil de aceptar el trabajo que uno estaba haciendo, que no se veía muy bien. Pero bueno, con el tiempo eso ha evolucionado mucho y en los últimos años realmente ya yo personalmente me siento bastante cómoda trabajando también en digital. Aquellos efectos misteriosos del blanco y negro no volverán o se logra también con lo digital. No, yo creo que se logra. Quizás no va a ser, no es lo mismo. No sé si hay que comparar los dos formatos los dos soportes, el digital y el negativo. Son dos cosas distintas y cuando uno acepta eso es que así como que ayuda un poco. Bárbara, si tuvieras que enseñarnos a espectadores inocentes cómo se valora el trabajo de una dirección de fotografía, ¿qué nos dirías? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo nos educarías? Ay, qué difícil. Yo creo que lo más importante es que el trabajo de fotografía eh, apoye a la historia que se está contando, que no, que no se destaque por sí sola, que uno no salga del cine diciendo qué buena fotografía y no mencione nada del film, de la película, digo. Este, Sino que sea una cosa en conjunto, una cosa, solo una cosa, que la fotografía complemente al resto de los departamentos o al resto al guión, al trabajo del director, al trabajo del director de arte o de la directora de arte, en fin. Eh, Creo que eso sería lo más importante, que no intente destacarse o salirse ¿sabes? Sí, entiendo. ¿Te llaman por algún estilo en especial para las películas? ¿Tenés una marca vos para... Y eso no lo sé, eso realmente es un misterio. Y Eso habría que preguntarle a la gente que me llama. reconocés un estilo tuyo, seguramente a lo largo de todo este trabajo. Hay un estilo tuyo. Y yo me imagino que sí, pero no sabría decirte qué es lo que hace que ese sea mi estilo. Realmente, no sabría decir. Cuando te han premiado muchas veces, ¿no? No sé, no tantas. Pero ahí vi un premio nacional de cine de brasilero por importante, ¿no? Sí, el año pasado creo que fue, o el otro. Sí, sí, ese fue creo que fue el último premio que recibí por una película brasilera. Este, sí, a veces pasa. A ver, tenés también una historia muy cercana. Tu infancia la pasaste este, en un Maldonado, en un Punta del Este aburrido en los inviernos, ¿no? Contanos un poquito de esa historia donde se te metió ahí en las venas el cine. Ah, sí, bueno, yo iba al liceo, fui al liceo hasta el 2000, perdón, 1980 y pico, 87, 88. Y mi madre formaba parte del cineclub, de la comisión directiva del cineclub y de Maldonado, que era un cineclub espectacular, en donde pasaron todos los clásicos del cine mundial. Y bueno, y era una de las pocas actividades que había para hacer en invierno. Así que yo participaba bastante activamente, recibía las entradas de la gente que entraba al cine.
y me quedaba a ver las películas. Y me moría de frío. Sí, interesante. Así que Punta del Este fue, pero bueno, Punta del Este además tiene la cuna de los festivales internacionales de cine, así que no está tan desligado del mundo cinematográfico, ¿no? Ese lugar. Es verdad. Sí. Bárbara, gracias por este encuentro, éxitos y felicitaciones por tu trabajo. La verdad que lo hemos disfrutado y ahora que vemos los afiches de todo lo que has hecho, uno empieza a reconocer una mano ahí, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ti, Roberto. Chao.